Todos soñamos con llegar a Hollywood. Alfombra roja, entrevistas incómodas, un asiento incómodo en los Oscar y un montón de gente fingiendo que no les importa la crítica. Pero, ¿qué pasa cuando el camino es al revés? Cuando después de pisar un set de cine comercial, alguien decide dejar atrás el foco convencional y caminar directo hacia el lado más desinhibido del entretenimiento. Hoy no vamos a hablar de estrellas que huyeron del entretenimiento para adultos para encontrar respeto en el cine. Number Hoy es al revés. Vamos a hablar de esas figuras que, tras haber probado la miel del mainstream, decidieron explorar los rincones menos iluminados, pero mucho más visitados del audiovisual, el no por. Algunos lo hicieron por convicción, otros por necesidad. Algunos lo anunciaron con orgullo, otros trataron de disimularlo como si se les hubiese caído un archivo en la nube por accidente. Pero todos tienen algo en común. Fueron parte de esa minoría que decidió cambiar el guión, literalmente. Y lo más interesante es que, detrás de cada decisión, hay una historia. No siempre escandalosa, muchas veces lógica, a veces con un toque de rebeldía, otras veces con aroma a ya que estamos. Prepárate para descubrir a esos actores y actrices que comenzaron entre cámaras profesionales, guiones revisados por sindicatos y catering vegano, y que un día dijeron, ¿y si pruebo otra cosa? Jamie Foxworth, de la comedia familiar a un giro inesperado. Durante los años 90, millones de personas se sentaban frente al televisor para ver una de las sitcoms familiares más populares de la época, Family Matters, y entre el mítico Steve Urkel y las peripecias de la familia Winslow, ahí estaba Jamie Foxworth, interpretando a la hija menor, Judy Winslow. Todo parecía indicar que Jamie tenía una carrera prometedora por delante. Era joven, talentosa, y formaba parte de una de las series más queridas del momento. Pero en el mundo del espectáculo, lo que hoy es fama, mañana puede ser olvido. Y eso fue exactamente lo que le pasó. En la cuarta temporada, sin mucha explicación, su personaje desapareció de la serie. No hubo despedida, no hubo arco argumental. Simplemente, Judy Winslow dejó de existir. Y con ella, también se desvaneció la visibilidad de Jamie Foxworth. Tras dejar la serie, su carrera como actriz convencional se estancó. Le costó conseguir nuevos papeles y el dinero que había ganado como niña actriz no fue suficiente para sostener una vida adulta sin complicaciones. Como suele ocurrir con muchas figuras jóvenes de la industria, la falta de oportunidades y el impacto emocional de la pérdida de fama afectaron su bienestar. Años más tarde, ya en su veintena, Jamie apareció bajo el nombre artístico Crave en varias producciones de cine para adultos. Su participación no pasó desapercibida, especialmente por lo inesperado del giro. De estrella infantil a actriz del cine adulto. Era el tipo de historia que los medios adoran, o destrozan, según el día. Pero detrás del titular fácil había una realidad más dura. Jamie declaró en entrevistas que su paso por la industria fue en parte una decisión económica, pero también el resultado de una lucha interna con su salud mental, adicciones y el sentimiento de haber sido olvidada por una industria que, básicamente, la descartó. Más adelante, se alejó completamente del no por y apareció en programas como Oprah, Where Are They Now?, donde habló abiertamente sobre sus errores, sus dificultades y su deseo de ayudar a otros jóvenes actores a no pasar por lo mismo. También se convirtió en madre y comenzó un proceso de recuperación personal que ha mantenido hasta hoy. El caso de Jamie Foxworth no es una historia de escándalo gratuito. Es una advertencia sobre lo que pasa cuando la fama infantil no está acompañada de apoyo real, ni emocional, ni profesional. Su transición del cine familiar al cine para adultos no fue un acto de provocación, sino más bien una consecuencia del abandono sistemático que tantas jóvenes estrellas sufren cuando dejan de ser rentables. Hoy, Jamie es una figura que ha logrado reconstruir su vida.
lejos del foco mediático, pero con la valentía de no esconder su historia. Una historia que nos recuerda que, a veces, el problema no es el camino elegido, sino quien empuja fuera del camino original. Stephen Geoffreys, del cine de terror al cine para adultos. Y de vuelta. Si fuiste fan del cine de terror ochentero, probablemente recuerdes a Stephen Geoffreys, aunque no lo sepas por nombre. Su rostro, una mezcla entre travesura y vulnerabilidad, quedó grabado en la mente de muchos tras su papel como Evil Ed en la película Fright Night, 1985, un clásico de culto sobre vampiros, adolescentes y casetes a VHS, con más drama que un capítulo de Stranger Things. Stephen no era solo una cara del género. En los años 80 y principios de los 90, tuvo papeles importantes en películas como Heaven Help Us, 1985, 1976 Evil, 1988, dirigida por Robert Englund, el mismísimo Freddy Krueger, y varios títulos menores donde su estilo excéntrico y carisma nerd lo hacían destacar. Pero cuando parecía que su carrera en Hollywood podía consolidarse como actor de culto, desapareció del mapa cinéfilo y volvió a aparecer en un mapa completamente distinto. Durante la década de los 90, Stephen Geoffreys comenzó a actuar en películas de cine adulto de temática gay, bajo los seudónimos Sam Ritter y Stephen Bordeaux. La noticia, al ser descubierta por fanáticos del cine de terror, causó una mezcla de sorpresa, morbo y confusión. ¿Qué había pasado con el actor que gritaba entre sombras y colmillos? ¿Por qué este giro tan inesperado? Las respuestas no llegaron inmediatamente. Durante años, Geoffreys no dio explicaciones públicas ni entrevistas. Simplemente dejó de hacer cine convencional, trabajó en el cine adulto por un tiempo y después desapareció nuevamente del radar. Muchos pensaron que su carrera había quedado enterrada entre películas que no pasaban por festivales, ni por controles de censura. Sin embargo, en los años 2000, volvió al cine de terror independiente. Comenzó a participar en proyectos de bajo presupuesto, convenciones de fans y aceptó entrevistas donde habló brevemente sobre su pasado. Nunca se disculpó por su paso por el cine adulto, pero tampoco lo convirtió en el centro de su narrativa. Lo asumió como una parte de su vida, sin adornos ni escándalos. En su regreso, se notaba que algo había cambiado. Ya no era el chico excéntrico de los 80, sino un actor con otra mirada, con experiencia de vida y con una disposición humilde frente a la industria que lo había olvidado por años. Su aparición en la secuela Fright Night, Resurrection, 2010, fue recibida con cariño por los fans y desde entonces ha mantenido una pequeña pero constante presencia en el cine de terror alternativo. Lo interesante del caso de Stephen Geoffreys es que no hubo justificaciones ni grandes discursos, solo un camino poco convencional, un desvío inesperado y un regreso que no buscaba redención, sino simplemente volver a actuar. Su historia, como la de muchos, nos recuerda que las carreras no siempre son líneas rectas. A veces se tuercen, se apagan, se reinician y siguen siendo válidas. Porque detrás del personaje, del mito o del seudónimo, siempre hay una persona. Y esa persona, a veces, solo quiere seguir contando historias, sin importar cuántos guiones haya quemado por el camino. Maitland Ward, de comedia adolescente a reina del cine adulto premium. Si creciste viendo televisión a finales de los 90, es muy probable que hayas visto a Maitland Ward sin saberlo. Formó parte del elenco de la entrañable comedia Boy Meets World, conocida en algunos países como Aprendiendo a Vivir, donde interpretó a Rachel McGuire, la simpática y algo ingenua compañera de piso que generaba más de un enredo entre los protagonistas. Antes de eso, también tuvo una participación en la icónica telenovela The Bold and the Beautiful, e incluso fue parte de películas de comedia adolescente como White Chicks,
2004, en un papel menor, pero recordado. Lo cierto es que su carrera parecía orientada al entretenimiento ligero y familiar, con ese tono noventero que mezclaba humor y drama con música de fondo demasiado optimista. Pero lo que vino después, nadie lo vio venir. Ni los fans, ni la industria. A medida que avanzaban los años y Hollywood le ofrecía menos papeles, Maitland Ward comenzó a explorar otras formas de expresión. Empezó a hacer cosplay, a subir contenido erótico a redes sociales y plataformas como Patreon, y a generar una comunidad de seguidores que no solo la recordaban, sino que valoraban su autenticidad y cercanía. Fue entonces cuando dio el salto directo a la industria del cine adulto, pero con una estrategia muy distinta a la que estamos acostumbrados a ver. No lo hizo en secreto, ni por necesidad económica urgente, ni como una última opción. Lo hizo por decisión propia, como una forma de empoderamiento y control artístico sobre su cuerpo, su contenido y su narrativa. Debutó en producciones de alto presupuesto, con directores reconocidos dentro del sector, y muy pronto se convirtió en una de las figuras más demandadas del Nopor Premium. Lejos del perfil tradicional, Maitland llegó con experiencia actoral, formación dramática y una idea muy clara de lo que quería transmitir. En entrevistas, ha declarado que nunca se sintió tan libre creativamente como en esta nueva etapa. Ha ganado premios importantes dentro de la industria. Ha protagonizado producciones con guión complejo. Sí, en serio. Y ha hablado abiertamente sobre cómo la televisión tradicional la limitaba más que el cine para adultos. Además, escribió un libro titulado Rated X: How Adult Film Liberated Me from Hollywood, en el que narra con humor e inteligencia su transición de actriz de comedia a estrella cine adulto. El libro fue muy bien recibido, no solo por fans del género, sino también por críticos literarios que apreciaron su honestidad, ironía y capacidad de análisis sobre una industria que, aunque marginada, sigue moviendo miles de millones. Maitland Ward no solo rompió con el estigma, lo hizo mientras lo narraba en vivo, con una estrategia de marca personal, contenido exclusivo, apariciones en medios y control absoluto sobre su imagen. Para muchos, es un ejemplo de cómo el cruce entre industrias puede dejar de ser una caída y convertirse en un ascenso, si se hace con decisión, claridad y una pizca de rebeldía. En lugar de esconder su pasado en televisión, lo integró a su presente. Y en lugar de pedir disculpas por cambiar de rumbo, levantó una bandera. La de que una mujer puede tomar decisiones radicales sobre su cuerpo y su carrera sin pedir permiso ni buscar validación. Hoy, Maitland no es solo una exactriz de televisión que hace cine adulto. Es una empresaria, escritora, actriz galardonada y, para muchos, un símbolo moderno de la autoafirmación en la era digital. Cameron Bay, de reality show a voz en la industria del cine adulto. A veces, los caminos no se cruzan por elección artística o ambición mediática. A veces, la vida empuja y la industria, cualquiera que sea, se convierte en refugio, trampolín o laberinto. La historia de Cameron Bay no es la de una actriz famosa que dio un giro provocador. Es la de una persona que pasó brevemente por la televisión convencional, entró al cine adulto por necesidad y terminó convirtiéndose en una voz que puso a toda la industria a hablar de lo que menos le gusta: sus fallas internas. Cameron Bay apareció por primera vez en televisión en el año 2000 como concursante del reality show Tool Academy, una de esas propuestas que mezclaban drama relacional con desafíos absurdos. No fue una figura central, ni tuvo una carrera extensa en Hollywood, pero su aparición le dio cierta exposición que luego usaría para cambiar completamente de escenario. Una década después, ya en un contexto muy distinto, Cameron entró al mundo del cine adulto. Trabajó para varias productoras bajo distintos seudónimos y aunque su carrera fue corta, menos de 2 años,
dejó una huella muy significativa, aunque no por las razones habituales. En 2013, su nombre apareció en todos los titulares de medios de Estados Unidos cuando dio positivo por VIH, lo que provocó una suspensión inmediata de la producción cine adulto en todo el estado de California. Su caso fue el primero confirmado tras varios años sin incidentes públicos en la industria y generó una discusión a nivel nacional sobre los protocolos de salud en los rodajes. Lo que hizo especial la respuesta de Cameron Bay fue que decidió hablar públicamente, dar la cara y usar su experiencia para impulsar un cambio. En lugar de esconderse tras el escándalo, como muchos otros habrían hecho, se convirtió en portavoz de la reforma sanitaria dentro del cine para adultos. Participó en conferencias, debates y mesas redondas donde expuso las lagunas del sistema, pruebas insuficientes, presión para rodar sin protección, falta de acompañamiento médico y psicológico. Su testimonio fue clave para que organizaciones como AIDS Healthcare Foundation y autoridades sanitarias locales empezaran a tomar medidas más estrictas sobre el uso de preservativos en rodajes y los sistemas de chequeo preventivo. Su aparición también dio nuevo impulso a iniciativas legales como la controvertida Propuesta B, que buscaba regular el uso obligatorio de condón en producciones filmadas en Los Ángeles. Si bien la propuesta generó una fuerte resistencia desde dentro de la industria, que la consideraba una amenaza a la viabilidad económica del sector, el caso de Cameron Bay le puso rostro humano a lo que, hasta ese momento, se veía como tema técnico. Después del escándalo, Cameron se retiró del cine adulto y mantuvo un perfil bajo, aunque continuó colaborando con ONGs y campañas sobre educación sexual, derechos laborales y salud pública. Nunca pretendió convertirse en símbolo de nada, pero terminó siéndolo. Su historia no es de cine, ni de fama, ni de reinvención glamorosa. Es más cruda, más directa. Una mujer que pasó por dos mundos, la televisión y el cine adulto, y usó su experiencia para denunciar las zonas oscuras que la industria prefería mantener bajo las sábanas del silencio. Hoy, su nombre no aparece en listas de premiados ni en rankings de popularidad, pero entre quienes trabajan en la industria o luchan por mejorar sus condiciones, Cameron Bay es recordada como alguien que se atrevió a hablar cuando otros miraban para otro lado. Farrah Abraham. Del reality familiar a las portadas del escándalo. Si había una persona que parecía hecha para la televisión de reality en su versión más emocionalmente intensa, esa era Farrah Abraham. Saltó a la fama como una de las participantes originales del exitoso y polémico programa 16 y embarazadas de MTV, que luego daría lugar al spin-off Madre Adolescente, donde su historia como madre adolescente era seguida por millones. Durante años, Farrah fue una de las caras más reconocidas del programa. Joven, con carácter fuerte, atrapada entre dramas familiares y decisiones complicadas, pero con una base de fans tan fiel como crítica. Su paso por la televisión le dio exposición nacional, portadas de revistas, ofertas publicitarias y también el tipo de fama que nunca termina de madurar. Pero a medida que los episodios pasaban y las cámaras dejaban de grabar, Farrah encontró otra forma de mantenerse en el radar mediático: crear su propio contenido para adultos. En 2013 se filtró, de manera casualmente planeada, una cinta íntima suya bajo el título Farrah Superstar Backdoor Teen Mom, producida por una de las compañías más conocidas del sector Nopor. Aunque al principio intentó presentarlo como una filtración privada, más tarde reconoció que se trataba de un acuerdo comercial con distribución profesional. La reacción fue instantánea. Los medios estallaron, los fans se dividieron y MTV rompió públicamente lazos con ella durante un tiempo. Sin embargo, como suele pasar con los escándalos, la polémica no detuvo su ascenso, solo lo redirigió. Lejos de disculparse, Farrah se apropió de la narrativa.
Lanzó líneas de juguetes para adultos, escribió un libro autobiográfico con título provocativo incluido, y volvió a aparecer en televisión como invitada en realities como Botched, Celebrity Big Brother, Marriage Bootcamp y un largo, etcétera. En todos ellos, su presencia estaba siempre rodeada de conflicto, ya fuera con los productores, sus compañeros o el propio público. Pero eso no impidió que su nombre siguiera circulando. En un mundo donde el algoritmo premia el clic antes que el contexto, Farrah Abraham entendió cómo mantenerse en el ojo público, aunque fuera a base de incendios. A diferencia de otras figuras que se han pasado al cine adulto como una forma de control o exploración artística, lo de Farrah fue más una extensión de su marca personal. Una mezcla de reality, provocación, negocios y una búsqueda permanente de validación mediática. Actualmente, sigue generando contenido para adultos en plataformas privadas, mantiene presencia activa en redes sociales y, con cierta frecuencia, vuelve a protagonizar titulares por decisiones, declaraciones o lanzamientos inesperados. Su historia no es la de una actriz que cambió de género para crecer artísticamente. Es la de una personalidad televisiva que, convertida en personaje de sí misma, encontró en el cine adulto no solo una fuente de ingresos, sino una forma de seguir siendo noticia. ¿Caótica? Mucho. ¿Estratégica? Bastante más de lo que parece. ¿Representativa? Sin duda, porque el caso de Farrah Abraham nos recuerda que, en esta era de visibilidad total, la frontera entre la intimidad y el espectáculo ya no la define la industria. La define el propio protagonista. Retroceso o redirección. El otro lado del espejo. Cuando pensamos en actores que pasan del cine al cine adulto, la primera reacción suele ser un arqueo de ceja, porque a diferencia del camino inverso, donde se aplaude la superación y se habla de reinvención, este recorrido todavía se mira como un descenso, una caída, o, peor aún, una especie de pérdida de dignidad. Pero, como hemos visto en todos estos casos, la realidad es mucho más compleja. Algunas figuras llegaron al no por tras ser descartadas por una industria que exprime a las estrellas jóvenes y luego las deja fuera del plano. Otras, como Maitland Ward, lo hicieron por convicción, por deseo de explorar su sexualidad o simplemente por tener el control total de su narrativa y sus ingresos. Unas lo convirtieron en negocio, otras en testimonio y unas cuantas en grito público de que no todo lo que brilla en Hollywood está libre de sombras. Cada una de estas personas, de Farrah Abraham a Jamie Foxworth, de Stephen Jeffries a Cameron Bay, tomó decisiones difíciles en medio de entornos que, en lugar de ofrecer segundas oportunidades, suelen cerrar puertas sin mirar atrás. Y lo hicieron a pesar del juicio fácil, de los titulares reduccionistas y de un público que exige autenticidad, pero solo dentro de los márgenes que les resultan cómodos. ¿Pasar del cine al cine adulto es una caída? ¿O es una forma de decir, ya que todo el mundo quiere mirar, que al menos sea en mis términos? ¿Es fracaso, rebeldía, libertad, negocio o una mezcla incómoda de todo eso? Lo que queda claro es que las industrias del entretenimiento ya no viven en compartimentos tan separados como antes. En la era de Internet, página azul, streaming y redes sociales, el contenido se mueve, se mezcla y se redefine a velocidades que las viejas etiquetas no alcanzan a seguir. Y lo que antes era visto como una carrera rota, hoy puede ser una marca personal, un perfil, un canal, un contrato millonario, un tema de podcast. Por eso, más que juzgar, tal vez haya que entender. Porque mientras algunos luchan por abrirse paso entre castings y productores, otros simplemente se abren paso con una cámara, una plataforma y cero filtros. ¿Y tú, qué harías fuera del guión? Hay quienes siguen guiones al pie de la letra, hay quienes los reescriben y hay quienes los arrancan, los tiran por la ventana y graban algo completamente distinto.
Este video fue sobre ellos, sobre esas figuras que pasaron del foco profesional a los márgenes del escándalo. O, dependiendo de cómo lo mires, del margen al único espacio donde tenían el control real de su historia. Si te gustó este enfoque sin prejuicios, con análisis, contexto y un poco de ironía bien colocada, suscríbete, dale like y activa la campanilla. Porque aquí no solo hablamos de cine, hablamos de cómo los personajes más inesperados acaban teniendo los arcos más interesantes. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, sigue escribiendo tu guión. Aunque nadie entienda en qué género estás, todavía.